Muy buenas tardes. Con respecto a las nuevas inversiones a través del Banco BRIS, o como la que ya se conoce, el nuevo Banco de Desarrollo, junto al Fondo de Reservas de Contingencia. Este nuevo Banco de Desarrollo fue creado en el 2009, o sea, vamos a ponernos en contexto, desde el 2009. Y desde esa fecha, más adelante, 2016 hasta el 2023, ya se han otorgado una gran cantidad de financiamientos a los miembros del BRIS. Ahora bien, actualmente este banco cuenta con una cartera de 100 millones de dólares, las cuales fueron aportadas por sus miembros fundadores. Esta aportación fue dada en función de la fortaleza económica de cada uno de sus países miembros. Entonces, evidentemente, quien más aportó fue China y en menores medidas, Rusia, Sudáfrica, India y evidentemente los países que se acaban de ingresar al BRIC, que comenzarán su membresía en enero del 2024, evidentemente tendrán participación también y tendrán que hacer su aporte correspondiente. Una de las principales características que tiene el nuevo Banco de Desarrollo es que indistintamente de la posición o de lo que haya aportado cada país miembro, esto no implica que haya una mayor fuerza por parte de alguno de ellos. Una de las características primordiales de este grupo es precisamente lo equitativo que son. Siempre buscan de que todo lo que se vaya a realizar dentro de la organización sea de beneficio para todos. Entonces, claro, no es algo sencillo, es un sistema que está comenzando a dinamizarse y poco a poco veremos cómo se va desarrollando. A la fecha, el nuevo Banco de Desarrollo ya ha financiado más de 80 proyectos entre sus países miembros. Pero lo importante aquí es que gran parte de esos proyectos se han financiado en monedas nacionales. Por ejemplo, en China se han financiado en su moneda del renminbi, se han financiado en dólares ISAR, que es la moneda de Sudáfrica, y bueno, en dólares también se han hecho financiamientos en proyectos en Brasil, 18 proyectos, en China 3 proyectos, en India 16 proyectos, Sudáfrica 7 y Rusia 11 proyectos. O sea, como podemos observar, este banco ya viene funcionando desde hace tiempo. El objetivo del nuevo Banco de Desarrollo es precisamente desarrollar. ¿Qué va a desarrollar? Infraestructura, logística, tecnología, todo aquello que sea necesario para que las economías crezcan, se desarrollen y los pueblos se beneficien de todo este trabajo que se está haciendo a través de esta nueva banca. Banca que tiene características muy importantes que voy a ir mencionando. Con respecto a la desdolarización. La desdolarización es un tema muy interesante, pero tenemos que verlo con mucho cuidado. Porque no se trata de que yo ya no trabajo más con dólares, ahora trabajo con otra moneda. No es una situación tan sencilla como esa. Recordemos que lamentablemente la hegemonía impuesta por el dólar norteamericano creó una estructura en todo el globo terráqueo. Y acabar con toda esa estructura implica crisis. Las crisis, recordemos, son los efectos de las transformaciones. Cuando suceden crisis es porque hay transformaciones, es porque la estructura se está transformando. En este caso, la estructura financiera va a comenzar a generar transformaciones, bueno, ya las está generando, porque se está comenzando a usar monedas que no son ya el dólar. Esta es la principal estrategia del grupo BRIC. Los principales países o sus fundadores originales comenzaron a hacer transacciones entre ellos usando sus monedas locales. Se habla de una moneda única, que es la propuesta de Lula da Silva, presidente de Brasil, integrante fundador del BRIC. Recordemos que Dilma Rousseff, también que fuera presidenta de Brasil, es presidenta del nuevo Banco de Desarrollo. Entonces, esa es una propuesta bastante apremiante y muy importante, pero que lleva en consideración muchos aspectos. Muchos aspectos porque recordemos, y vuelvo y repito, como lo dije en un principio, una de las características principales del BRIC es que toda decisión debe beneficiar a los miembros. Entonces, llegar a acuerdos
o a metodologías que permitan la creación de una moneda única, no será sencillo. Veamos en el espejo de la zona euro o de la moneda euro. Esta moneda única suprimió la soberanía monetaria de todos los países de la zona euro. Y entonces es el Banco Principal de Europa quien se encarga de dirigir la política monetaria a través del euro. Esto de cierta manera afectó a los países de la Unión Europea. Hoy estamos viendo una gran cantidad de problemas por las cuales están atravesando. Una de las razones que el Reino Unido sale de la zona euro es precisamente por eso. Entonces, retomando el BRI, actualmente ellos sí lo que están haciendo son transacciones en sus monedas locales. ¿Cuál es el problema aquí en este tipo de transacción a nivel financiero? Las equivalencias. Entonces es algo que tenemos que ver con mucho cuidado, ¿verdad? Cómo se va a trabajar con esas equivalencias, cómo yo voy a soportar, ¿verdad? China, por ejemplo, comparándose con Egipto, uno de los países miembros, cómo va a ser ese trabajo de ajuste, cómo se va a trabajar, cómo va a ser esa equivalencia, cuánto va a ser el poder adquisitivo entre mi moneda yuan y la moneda de Egipto. Entonces, son una serie de perspectivas, de serie de características, de situaciones que tenemos que ver con sumo cuidado. Pero la desdolarización ya es un hecho. Ya los países BRICS están comenzando a trabajar en sus propias monedas y evidentemente eso va a afectar de alguna manera al sistema monetario internacional. Sobre todo, ¿verdad? Lo que es el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Igualmente tenemos que tener presente que estos grandes conglomerados financieros no se van a quedar de brazos cruzados. Alguna estrategia también van a implicar. Con respecto a qué potencialidades ofrece Venezuela a los BRICS. Bueno, la primera potencialidad es obvia. Es nuestro potencial energético en petróleo y gas. Venezuela es el país con certificado con la mayor reserva de petróleo en el mundo. Actualmente, con el ingreso de Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán, el BRICS se transforma en el país con la mayor producción de petróleo. En el momento en que Venezuela ingrese, entonces no solo tendrá la mayor producción de petróleo, sino que también tendrá las mayores reservas de petróleo. Entonces, evidentemente el mayor potencial que Venezuela ofrece es ese. Sin embargo, no podemos obviar, ¿verdad?, que Venezuela está en este momento en un proceso de diversificación de su economía debido a las medidas coercitivas unilaterales, las cuales dañaron por completo nuestro modelo económico capitalista rentístico, y en búsqueda de ese nuevo modelo alternativo, nuevo modelo económico mixto, desde mi punto de vista, modelo económico mixto con orientación socialista, Venezuela va en algún momento, en esa diversificación de economía, va a tener posibilidades de exportar no solo petróleo, sino otros grandes rubros. No podemos hablar en Venezuela de una época postpetrolera o postexportadora, no. Venezuela podemos hablar de que estamos pasando de una etapa monoexportadora, porque nada más lo que exportábamos era puro petróleo, a una época en donde va a ser una exportación muy diversa. Y evidentemente, de alguna manera, eso también va a ser un atractivo para los BRICS. Por supuesto, algo importante aquí que se relaciona con el financiamiento del nuevo Banco de Desarrollo es que se va a tener la posibilidad de tener un nuevo banco que con otras características totalmente diferentes a lo que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se presenta y posiblemente va a dar mejores alternativas para el financiamiento en Venezuela. Eso va a permitir que Venezuela mejore su infraestructura, sobre todo su infraestructura industrial, que es muy importante, porque nuestro país tiene que pasar de ser un país creador nada más de materia prima a transformarse en un país creador de valor agregado. Es decir, tenemos la materia prima, vamos a transformarla aquí mismo y luego la exportamos. Cubrimos nuestra demanda interna y luego exportamos. Entonces, la mayor potencialidad es la parte energética, eso es sin duda. Pero en el transcurso del tiempo Venezuela va a ir desarrollándose mucho más y tendrá mucho más que ofrecer, no solo a los BRICS, sino a muchos otros grandes países en el mundo. Con respecto a cuál es la clave de este nuevo sistema financiero no hegemónico,
Esa es la palabra clave, no hegemonía. No es para nadie un secreto que a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial lo que se generó fue un sistema de condicionamiento, de creación de deuda para entonces después someter. Estados Unidos se ha hecho un experto en crear deudas en países en Latinoamérica, es nuestro, o desde mi punto de vista, ¿verdad? La experiencia de la cual puedo hablar con certeza, de cómo a través de los años, a través de que el dólar se hizo una moneda hegemónica, a través de Bretton Woods, en donde también destruyeron a nuestra moneda. Acuérdense del famoso Viernes Negro. Se fue la destrucción de nuestra moneda para que el dólar fuera la moneda con mayor fortaleza y pudieran venderla, pues desde ese punto de vista mediático. Pero entonces al crear este Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los brazos financieros a través de los cuales comenzaron a dar créditos a todos los países de Latinoamérica endeudándonos. Y a través de esas deudas entonces comenzaron a crear paquetes económicos en donde, o recetas, las famosas recetas económicas, en donde nos decían a los países endeudados cómo teníamos que funcionar. Entonces, evidentemente esas recetas de lo que trataban era que todo lo que era la parte social tenía que olvidarse. Todas las inversiones tenían que dirigirse a las grandes empresas, a mejorar la infraestructura de las empresas, a mejorar vías de comunicación, logística, pero todo lo que era la parte social, todo eso se tenía que obviar. Todo lo que era sueldos y salarios, todo eso se tenía que obviar. O sea, eso no existía para el Fondo Monetario Internacional ni para el Banco Mundial. Lo que existía era fortalecer nada más que la parte del sector privado, las grandes transnacionales. Entonces, eso de alguna manera no solo a Venezuela, eso afectó a toda Latinoamérica y a muchos países en el mundo, que por estar endeudados no quedó más remedio que someterse a las disposiciones de estos grandes bancos financieros. Y eso es lo que es hegemonía. Y si tú te negabas, como en el caso de Venezuela, que a partir de la llegada del comandante Chávez nos negamos a seguir en ese sistema, entonces comenzaron las amenazas y comenzaron la implementación de las medidas coercitivas unilaterales, sanciones y bloqueos. Es decir, como lo dijo una vez Obama en una entrevista, si no es por las buenas, es por las malas, pues le doblamos los brazos, le torcemos el brazo. Entonces eso es lo que siempre ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos toda su vida de alguna manera ha buscado de quedarse con los recursos de todos los países de forma arbitraria, de forma injerencista, utilizando la fuerza, utilizando su fuerza y su poderío militar y su poderío financiero. Eso es lo que está rompiendo el grupo BRICS y lo que va a romper, lo que va seguramente a acabar, el nuevo Banco de Desarrollo. Hay algo que tenemos muy importante, ¿no? Y es una cita que conseguí por ahí que dice: los BRICS conforman una propuesta geopolítica multipolar que pretende expandirse en países en espacios geográficos relevantes, por ejemplo, India y China en el Indo-Pacífico, Sudáfrica, Brasil y ahora Argentina en el Atlántico Sur. Estos dos espacios se encuentran actualmente en disputa entre Estados Unidos y China. Entonces, ya para finalizar, quiero dejar claro que no solo en el análisis debemos ver la parte económica ni financiera, tenemos que también ver la parte territorial. ¿Dónde están ubicados los países que ingresaron? Por dar un ejemplo nada más, el ingreso de Argentina, la posición de Argentina en lo que está en ese espacio del Atlántico Sur es sumamente importante para la estrategia del BRICS, para la estrategia de China, uno de los integrantes del BRICS. Entonces, de ahí que viene la importancia y la relevancia de muchos países que han ingresado a este nuevo grupo, así como Egipto, Emiratos Árabes, Irán, Arabia Saudita y Etiopía. Entonces, para finalizar, quiero manifestar que evidentemente que va a haber un cambio significativo en el ámbito financiero internacional. El nuevo Banco de Desarrollo va a ser lo que está, o sea, su nombre está mejor, no está mejor, es lo mejor que con lo que se puede describir. Y eso es lo que va a hacer ese banco, desarrollar a todos los países miembros para
buscar un crecimiento económico, un desarrollo económico que a final de cuentas beneficien a los pueblos de esos países miembros. Muchas gracias.